A partir del día de hoy, todos los días miércoles vamos a subir un video de Arduino y Mblog. Y el día de hoy vamos a estar trabajando nuevamente con la pantalla LCD y con esto vamos a estar creando nuevos caracteres y vamos a aprender a modificar nuestra extensión para que ustedes puedan agregar sus propios caracteres. También vamos a estar trabajando con un nuevo sensor que lo pueden estar viendo por ahí, que nos entrega datos de temperatura. Aquí tenemos temperatura en Celsius, también tenemos temperatura en Fahrenheit y además tenemos dato de humedad del ambiente. Este sensor se llama, de hecho va a estar por acá, pero lo voy a apuntar aquí en la otra cámara, es el sensor DHT11. Veamos de inmediato qué tenemos para hoy. Para crear estos caracteres vamos a trabajar con dos sitios que serían el sitio de desarrolladores de Mblog y también este sitio que se llama Char Editor. Abajo en la descripción voy a dejar todos los datos del creador. Veamos cómo se trabaja con esto. Aquí tenemos, voy a borrar, aquí tenemos todas las celdas de la pantalla LCD. Y en esta sección de acá podemos ir encendiendo y apagando los píxeles para crear nuestros caracteres. Además, cuando nosotros encendemos un píxel, por ejemplo voy a hacer este símbolo de acá. Cuando encendemos un píxel se crea una matriz, aquí está, que indica, por ejemplo, que la primera línea se encuentra completamente apagada, por eso aparecen solo ceros. La segunda línea tiene encendido estos 3 píxeles de acá, por eso aquí aparecen 3, 1 y así sucesivamente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas, por lo tanto tendremos 8 bytes acá. En el código Arduino, para crear los caracteres necesitamos 3 líneas. La primera es la que define la matriz de los LED que están encendidos y apagados. La segunda línea es esta que se debe incluir en el setup, donde se crea el carácter, se le asocia un número y a este número tiene asignado el nombre de la matriz. Por último tenemos una tercera línea, la que nos permite escribir el carácter en la pantalla, nos permite imprimir el carácter. Por lo tanto, estas 3 líneas son las que tenemos que agregar en nuestra extensión. Entonces vamos a trabajar con un primer carácter. La verdad es que yo no soy muy bueno haciendo esto, pero ustedes yo creo que son muchísimo más imaginativos y creativos. Voy a crear, por ejemplo, esto de acá, así. Aquí vamos a tener una persona. Aquí vamos a tener una persona. Vamos a poner los ojos. Y ya tenemos lista la matriz. La matriz la vamos a copiar. Y vamos al segundo sitio, que es el sitio de desarrolladores. Como yo ya tengo creada la extensión, ustedes pueden ir a ver el video, voy a dejar la tarjetita acá arriba, de cómo se creaba nuestra extensión para la pantalla LCD con el módulo I2C. Aquí yo lo pincho. Afortunadamente ahora tenemos la opción de chino y también la opción de inglés. La vamos a dejar en inglés. Y aquí tenemos todos los bloques de nuestra versión 2 de la extensión. Para imprimir los caracteres especiales tenemos este bloque de acá que dice imprime carácter especial y una caja desplegable donde podemos observar todos los caracteres que ya habíamos creado. Voy a comenzar a crear un bloque nuevo para ver desde el comienzo cómo se agregan estos caracteres. En el bloque nuevo tenemos que seleccionar primero el tipo de bloque con el que deseamos trabajar. Como ya vimos, tenemos el bloque de función, el de toda la vida, que siempre se ocupa. También tenemos para texto, otro para números, que ambos son iguales, pero aceptan datos diferentes. Tenemos datos booleanos, etc. Vamos a trabajar con el de comando, con el de función. Y aquí podemos escribir todo lo referente al texto que va a aparecer en el bloque en sí y tenemos una previsualización de lo que estemos haciendo. Entonces, como ya tengo uno que se llama imprime carácter, voy a poner solamente carácter especial y voy a agregar una caja de texto, o sea, una caja desplegable. La caja desplegable y todas las entradas se incluyen con un arroba.
Con este arroba vamos a seleccionar una caja desplegable, esta de acá, que sería la cuarta opción. Y como vemos no tiene absolutamente nada porque hay que incluir todo lo que queremos que se vea desplegado. Una vez creado una entrada, se van a agregar acá todas las opciones de las entradas. Como ahora solamente tengo una, va a aparecer esto acá. Y como nombre del parámetro le vamos a decir que se llama carácter. Este dato se llama carácter. Después nos solicita el dato por defecto, que va a ser el primero que agreguemos en esta lista. Entonces, el primer carácter va a ser el carácter 0 y nosotros tenemos que pensar en un nombre para él. Este nombre es el que va a aparecer en la caja desplegable. Entonces podemos poner persona. Y aquí, cada vez que nosotros seleccionemos persona en la caja desplegable, lo que esté en esta caja es lo que se va a escribir en el código. Así que como es el primer carácter, le vamos a asignar el número 0. Entonces le asignamos el número 0. Cada vez que alguien aquí agregue la opción persona, en el código se escribe 0. Bajamos un poco y tenemos que recordar cuál es la estructura de las líneas de código. La primera línea tiene que ir en la parte superior, en la parte donde se declaran las variables. Así que aquí, donde dice declare, simplemente agregamos la línea que copiamos de Char Editor. Entonces esto se llama nombre 0, name 0x0. Eso va a ser muy importante porque las próximas se van a llamar name 0x1, 0x2, 0x3, 0x4 y así sucesivamente. Es importante que se fijen en esa parte de ahí. Pinchamos OK, siempre recuerden pinchar el OK o salvar o guardar. De lo contrario no va a quedar nada. En este sitio no tiene ningún tipo de auto guardado. Si ustedes no lo seleccionan, no se va a guardar. Después en el setup tenemos que incluir esto de acá, esta línea, que incluye el número asignado al carácter y también el nombre asignado al carácter. Entonces nosotros antes, voy a pinchar OK, antes al parámetro de la caja desplegable, cada vez que un usuario pinchaba en persona, se va a escribir el número 0 y ese número 0 va a coincidir con el número del carácter y también con el nombre del carácter. Entonces aquí, para agregar el parámetro de entrada, tienen que incluir un slash, un asterisco, abrir llaves, poner el nombre del parámetro de entrada, que sería carácter, cierran las llaves, cierran el asterisco y cierran el slash. Y también este carácter se repite aquí en el nombre, y luego pinchamos en OK. De esa forma, cuando yo agregue un segundo carácter, por ejemplo, que se va a llamar estrella, y estrella va a ingresar un 1, aquí va a aparecer LCD carácter 1 y el nombre va a ser 0x1, después 0x2, 0x3 y 0x4. De esa forma, ya tenemos la estructura base de cómo se van a ir creando los caracteres. Por último, cuando se ejecute este bloque, el código que se tiene que ejecutar es el de escribir el número del carácter asociado. Por lo tanto, vamos aquí al código, aquí a código, y lo que se tiene que imprimir es slash, asterisco, llaves, carácter, cierro llaves, cierro el asterisco y cierro el slash. Pincho en OK, pincho en guardar. Recuerden siempre pinchar acá en guardar, de lo contrario van a estar mucho rato trabajando y no se va a guardar nada. Y listo, ya puedo descargar esto, arrastrarlo hasta Emblock y trabajar con mi nuevo carácter. Pero vamos a seguir avanzando, vamos a crear unos cuantos más para que vean cómo se trabaja con otros caracteres. Voy a agregar aquí, por ejemplo, una flecha. Voy a agregar aquí una flecha, copio este código de acá, voy a agregar un nuevo dato aquí en la lista desplegable, pincho en más,
El nuevo carácter se va a llamar flecha, una coma, y de inmediato tienen que escribir lo que se va a imprimir en el código, sin espacios, sin nada, solamente una coma, y ahora se tiene que imprimir un 1. Pinchamos OK, bajamos un poco, agregamos aquí en nuestra lista la matriz de la flecha, y en el nombre tiene que ser 0x1. Ustedes le pueden cambiar el formato, obviamente. En vez de poner 0x, pueden poner solamente 1. Pero esto yo lo estoy haciendo para respetar más que nada la nomenclatura que estaban utilizando en Char Editor. Entonces acá, byte, nombre 0x1, guardamos. Y ahora cuando alguien seleccione la caja desplegable, pinche en la flecha, lo que se va a agregar en el setup, es la línea LCD Character 1 con el nombre 0x1. Y por último, en el código se va a imprimir el carácter 1 que se asocia a la flecha. Vamos a agregar un último carácter y pasamos de inmediato al DHT11. Entonces, ¿qué podemos hacer? Voy a hacer un perrito. Ahí tenemos un perrito. Copiamos la matriz, vamos al sitio de desarrolladores, lo agrego aquí en la lista. Agregué muchísimas cosas. Ahí. Lo agrego aquí en la lista, el número va a ser el número 2. Grabo. Después voy aquí. Y no tengo por qué ir ahí porque ya está todo listo. No, faltaría agregar acá arriba un perro que va a ser el número 2. Una vez descargada la extensión, la pueden añadir a Emblock. Aquí ya la tengo agregada. Como vemos, tengo mi extensión versión 2, donde teníamos 8 caracteres y además este nuevo bloque que se llama carácter especial. Tenemos la persona, la flecha y el perro. Y además, ahora como estarán viendo, en la parte de la izquierda ya incluí esta cadena para mostrar los 3 nuevos caracteres que creamos. Aquí pueden ir observando que los caracteres se imprimieron a partir de la celda 4,0, que sería la columna número 5. Y también acá arriba tengo otra programación que es la que vamos a estar analizando sobre el DHT11. Voy a sacar el LCD. Este sensor de acá utiliza solamente 3 pines para su conexión. Aquí no lo van a ver, así que lo voy a dejar allá un poco más grande. Tiene el pin de GND, BCC y también el pin de data. Esto va conectado BCC a 5 volts. El pin de data puede ir conectado a un pin digital de Arduino. Entonces aquí en la extensión tenemos la posibilidad de conectarnos a un sensor DTH11 o DTH12. También tengo la opción de seleccionar el pin de trabajo que tenemos desde el pin 2 hasta el pin 10. ¿Se pueden agregar más pines? Sí, se pueden agregar más pines. Recuerden que los pines analógicos pueden usarse también como entradas y salidas digitales. No lo agregué, la verdad, porque me dio flojera. De todas formas, esta es solamente la versión 1 de la extensión. Abajo en la descripción van a tener el link para poder descargarla. El modo de usarla es muy sencillo. Tenemos solamente 4 bloques. Uno que nos permite seleccionar el tipo de dispositivo que vamos a conectar, el pin de trabajo, y los otros 3 son los datos que podemos leer con este sensor. Tenemos temperatura, aquí, ahí sí. Tenemos temperatura en grados Celsius, temperatura en grados Fahrenheit y también la humedad del ambiente. La primera cadena con la cual vamos a estar trabajando es la más sencilla. Tenemos aquí una cadena que almacena los datos obtenidos en unas variables y luego esas variables las puede enviar directamente al computador y así poder estar visualizando qué es lo que está leyendo nuestro sensor. Entonces tenemos que siempre inicializar la variable, inicializar el sensor. Vamos a trabajar en modo carga porque al menos esta extensión no se puede trabajar en el modo vivo.
Y aquí algo importante es que el sensor no puede estar leyendo constantemente. Este tipo de sensor solamente puede leer cada 2 segundos. Ustedes pueden establecer un rango de lecturas mucho mayor, entre 5 a 10 segundos, lo que se les dé la gana, pero lo mínimo serían 2 segundos. Luego de eso, tenemos creado aquí unas cuantas variables que serían H, TC y TF, que evidentemente sirven para almacenar la humedad, la temperatura en Celsius y también la temperatura en Fahrenheit. Almacenamos las variables y luego, con nuestra extensión que ya hemos ocupado muchísimo, bueno, no es nuestra extensión, es extensión de Mblock, mensajes entre dispositivos, se agregan estos bloques de acá que nos permiten enviar mensajes al computador con un nombre y un valor asociado. Entonces, enviamos el mensaje temperatura C con el valor de la medición de la temperatura en grados Celsius. Enviamos temperatura F y también humedad. Importantísimo es que aquí dejamos con una T y una H mayúscula. Por el lado de los objetos, por el lado de Mblock, podemos agregar una cadena con un evento, si ustedes quieren, al presionar la tecla espacio. Y por siempre estar atento a la recepción de los mensajes enviados por Arduino. Aquí tenemos temperatura C con mayúscula y humedad también con mayúscula. Entonces creamos unas nuevas variables que se llaman humedad, temperatura C y temperatura F, las cuales van a almacenar el valor que esté asociado al mensaje humedad, temperatura C y temperatura F. Entonces es muy pero muy sencillo trabajar con este tipo de sensores. Así que ahora voy a pasar a la pantalla en grande. Voy a conectar esto a Arduino porque tengo el micrófono, el mouse y la verdad es que mi computador no tiene mucho USB. Hago un pequeño corte, pum, y volvemos. Bien, aquí ya conecté el sensor. Y tenemos 18 grados de temperatura, 70% de humedad porque hoy está lloviendo. Si es que yo soplo el sensor, lo más probable es que la humedad aumente porque el aliento de una persona es bastante húmedo. Entonces tenemos 70% de humedad. ...74 y ahí 93. Entonces esto lo vamos a estar trabajando en próximos videos. Vamos a ver hasta dónde puede medir este sensor. Les adelanto que el máximo de temperatura son solamente 50 grados Celsius. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos apoyan. Si les gusta el contenido, no olviden dejar un like, un comentario y también compartir el video. Nos vemos en la próxima clase y en el próximo video. ¡Chao!